Hola, mi nombre es Gabriela Rangel, soy la directora artística del Malva. Hoy estamos inaugurando el Rumor número 5, helado de agua de Mar Caribe, una acción realizada por Quisqueya Enríquez en el 2002 y que ha tenido varias vidas, como todas las acciones. Esta exhibición digital está curada por Sara Herman, que es la curadora del Centro León en República Dominicana. Eh, este momento del verano austral, que coincide con el verano del Caribe, es uno de los pocos momentos coincidentes. Es muy importante porque estamos presentando una acción que es una escultura y que es efímera, como todas las acciones, y que despista mucho porque ocurre como con todo rumor, que el rumor comparte de una manera oral narrativas históricas en la que los hechos y la ficción se mezclan y se confunden. Y en este caso no sabemos si el helado es un helado o si es un fragmento de historia contenido en una bola congelada, en un lugar donde esas bolas no duran mucho y se convierten en agua en el mismo instante en que se las sirven a uno en la playa. Pero en todo caso, esta conversación que vamos a tener entre la artista Quisqueya Enríquez y la curadora Sara Herman va a pasar por momentos muy importantes porque, como bien lo dijo Sara Herman, el helado de Quisqueya, que es un helado de un azul muy evocativo, eh, tiene dos elementos muy presentes en la obra de Quisqueya Enríquez. Uno es el arraigo discontinuo, su arraigo discontinuo a dos islas. Es decir, estamos situándonos en la insularidad del Caribe. La obra, por otro lado, cuestiona los nacionalismos, como ha ocurrido siempre en el Caribe. El Caribe es la cuna del pensamiento postcolonial, probablemente en toda América. Y por otro lado, también desarticula las nociones de temperatura y lo efímero. Esto es importante porque estamos situados en un lugar del trópico, que es un lugar del deseo, donde está colocada una buena parte del imaginario del deseo, que tiene mucho que ver con el turismo y lo exótico, cómo se construye la alteridad. Una de las cosas que son más interesantes del performance y de las acciones, que es esta serie de la historia como rumor, es que las acciones desestabilizan el sentido y desarman las convenciones del arte. También inventan posibilidades de encuentros, de agrupaciones y de devenires que son bastante contingentes. Es decir, las comunidades que se arman con una acción son muy contingentes. No son comunidades estables, son fragmentarias. Son como los archipiélagos. Y también lo efímero es un modelo de temporalidad que es alternativa. Es decir, estamos viviendo en una temporalidad muy particular y nosotros en América, no solamente en el Caribe, sino en América, tenemos una coexistencia de temporalidades sociales múltiples. Es decir, vemos gente que vive en el siglo XXI y vemos gente que vive en el siglo probablemente de oro o antes, o que vive en la Edad Media o en la Edad de Piedra. Esto todo coincide y tiene que ver con unos márgenes de disparidades sociales que se remontan a la época de la colonización y la conquista y que básicamente no han cambiado en muchos siglos donde han ocurrido estas construcciones de lo temporal. El Caribe, por otro lado, yo soy caribeña, ustedes dirán, los argentinos, mi acento es de dónde, cubano, no, yo soy venezolana, pero Venezuela tiene una gran extensión de mar Caribe. Y yo escogí ser caribeña, no escogí ser sudamericana, sino caribeña, siempre lo he escogido, porque a mí me parece que el Caribe es un lugar muy complejo y es el lugar que me enseñó a mí a pensar y a sentir el arte como una cuestión
que va más allá de las convenciones. Porque el Caribe no es monolingüista, en el Caribe no se habla una sola lengua. A diferencia de Sudamérica, donde aparte del portugués, el español de alguna manera se impuso desde la época de la colonia, habiendo una pluralidad lingüística de lenguas originarias, en el Caribe esa pluralidad siempre ha coexistido por el sistema de plantaciones y por las diferentes olas de colonización que hubo. En el Caribe se hablan varias lenguas al mismo tiempo y quizá esa es la razón por la cual el Caribe siempre ha sido la cuna de lo postcolonial. Por otra parte, el Caribe, y a mí me gusta usar una imagen muy bella de Glissant, que es la imagen del destello. El destello es iluminación y estallido, es decir, es como si fuera una explosión. El Caribe es una explosión, es como el helado, que uno ve el helado que es, tan atractivo, se lo quiere comer, pero ¿cómo sabrá un helado salado? Un helado que contiene el mar. Entonces, a diferencia del Mediterráneo, que es un mar interior, el Caribe no es un mar interior, es un estallido, es un destello, como dice Glissant. Y también es una opacidad que nos protege de lo opaco. Lo opaco nos protege de lo diverso. Es decir, lo opaco es un derecho y el Caribe lo reclama. Entonces, por todas estas razones, como dice Sarah Herman en su texto hermosísimo sobre Quisqueya, dice que Quisqueya no habla, no se refiere a un mar cualquiera, ya se refiere a un mar exquisito y siniestro. Y ese es el mar Caribe, es bello y siniestro, es exquisito y es cosmopolita y también es insular al mismo tiempo. Entonces, dicho todo esto, no les voy a quitar más tiempo. Vamos a recorrer cómo se compone esta página, a invitarlos a la inauguración digital para luego pasar a la conversación entre Sara y Quisqueya. Aquí vemos al susodicho helado, que tiene un color turquesa muy característico, donde está el objeto del deseo nuestro cada vez que vamos al Caribe. Bajamos. Acá están dos textos. Un texto que se llama Comiendo fragmentos de mar, tiene un epígrafe de Virgilio Piñera, que es un escritor cubano que escribió los cuentos fríos, así que viene muy a caso en esta narrativa, ¿no?, del helado. Y luego hay un texto de Quisqueya donde Quisqueya elabora la razón y cómo hace el helado. Luego de describir esta acción, donde están los textos fundacionales que explican esta acción, vamos a tener dos testigos que son Silvia Carmán Cubiña y Peter Dorochenko, que quisieron hacer una conversación entre ellos. Y luego vamos a tener a Amy Rosenblum Martin, que fue la curadora que presentó el helado en el Museo del Bronx en Nueva York. Ellos son testigos. Luego pasamos al rubro rumor, donde están en esa categoría René Morales, que es el curador jefe del Museo Pérez de Miami. Y luego tenemos a Maggie Miqueo, que es una coleccionista que ha apoyado el trabajo de Quisqueya, que es una mujer que se ha cultivado en el arte. Y luego pasamos al archivo, que es vamos a decir, el corazón de este proyecto. Tenemos aquí un mapa de dónde se ha presentado y dónde se originó la acción del helado. Empezó en Chicago, luego fue el Bronx, luego fue Miami y luego Santo Domingo. Es decir, el último lugar donde se presentó fue el lugar donde Quisqueya ha debido empezar, pero no empezó por ahí, sino terminó por allí. Los textos que están en esta sección de archivos fueron escritos por la misma artista, son textos poéticos, les recomiendo que los lean, y es una deconstrucción de la historia del helado, es decir, de la historia de la insularidad, de la historia de dos islas que coexisten en ella, en su propia biografía. Yo conocí a Quisqueya cuando era muy joven y estaba estudiando en el ISA, en Cuba, y luego ella regresó a República Dominicana. Bueno, aquí tenemos varios componentes dentro de esta última parte del archivo. Tenemos los referentes cromáticos. Vamos a seguir bajando rápidamente.
Tenemos la recolección del helado, bueno, del agua de mar para componer el helado, el proceso de elaboración y la declaración de intenciones de Quisqueya. También tenemos el registro de la acción, porque siempre hace falta el registro, que lo tenemos igualmente al comenzar en la página que nos ubica. Y aquí tenemos algunas obras que son significativas y referentes dentro del sistema de la serie de burlas al cual el helado forma parte, del cual el helado forma parte, esta serie de burlas, que es una serie que la artista concibió. Tenemos una cronología también histórica, que esto es lo que yo llamo la deconstrucción de la historia. Como ustedes saben, el Caribe fue sujeto a una serie de idas y venidas, colonizaciones, invasiones, perturbaciones históricas que están aquí contempladas, que no han cesado y que de alguna manera hacen que el mar sea plácido y hermoso y siniestro. Y aquí hay textos relacionados con no solamente el helado, sino también el trabajo del artista. Bueno, acá tenemos a Sotheby's, nuestro sponsor, y al Centro León, que es nuestro socio en este proyecto. Las dejo entonces, o los dejo entonces, o les dejo entonces con Quisqueya y Sara Herman. Espero que disfruten este rumor y muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Todos los rumores son disfrutables, así que espero que sí disfruten este también. Como tú bien dijiste, yo soy curadora dominicana, soy historiadora del arte y resido en Santo Domingo. Trabajo como curadora en jefe del Centro León, es una institución que se vincula al Malva en este rumor 5. Hoy voy a hablar con Quisqueya Enríquez sobre la acción helado de agua de Mar Caribe. Y quiero partir de algo que Quisqueya considera lo innombrable, que es su nombre, y que tiene que ver también con su historia y con su formación. Quisqueya, ¿podrías hablarnos de quién eres tú, así a grandes rasgos? Bueno, soy Quisqueya Enríquez, nací en La Habana en 1966. Mi nombre tiene que ver con la circunstancia en la que mi padre se encontraba en el exilio en diferentes puntos de Latinoamérica, no exactamente en La Habana cuando yo nací, sino en otros puntos de Latinoamérica, tratando de llevar sus ideas políticas. Y mi madre, para hacerle honor a su ausencia y sorprenderlo, me pone Quisqueya cuando habían acordado otro nombre. Es decir, que cuando mi padre me conoce a los 5 años, se entera que me llamo Quisqueya. Quisqueya es uno de los nombres con que los españoles supieron, o sea, esos sonidos con que los taínos nombraban sus territorios. Quisqueya estaba asociado a valle y Haití estaba asociado a montaña. Entonces, Quisqueya siempre fue un nombre muy común para cosas, por ejemplo, está el famoso conjunto Quisqueya de merengue, pero en mi caso tiene que ver con un sentido profundamente patriótico y el deseo de mi madre de sorprender a mi padre con un nombre dominicano, siendo cubana ella. También quisiera, Sara, que abunde un poco en mi educación artística. Bueno, nací en Cuba, como dije, en 1966, cuando tenía 7 años. Las condiciones políticas entre Cuba y República Dominicana se suavizaron un poco y mi padre le solicita
al gobierno cubano la salida de su familia para un reencuentro familiar. Eso sucede en el año 1974, ya yo estaba por cumplir casi 8 años, y es ahí cuando vengo a vivir a República Dominicana por primera vez. Ahí se dan viajes de ida y venida, de nostalgias de mi madre por su país de origen, por no perder contacto con su familia, y al ser yo la más pequeña, pues me llevaban y me traían entre Cuba y República Dominicana constantemente. A partir de 1986, 87, decido estudiar arte, y qué otro lugar podía ser el más adecuado que Cuba. En dos sentidos, en el sentido familiar, que mis padres nunca perdieron los vínculos, ni sus sentimientos hacia la Revolución Cubana habían cambiado, ni sus planteamientos ideológicos tampoco. Entonces, el lugar lógico en el cual yo podía ir a estudiar era Cuba. De regreso a Cuba, estudio en el Instituto Superior de Arte, en La Habana, y de ahí egresada casi ya al término de la carrera, me voy a vivir a México, una gran parte a Yucatán. Es decir, que si pueden dibujar mentalmente ustedes ese mapa, es Cuba, República Dominicana, muchos viajes entre República Dominicana, pasando por Haití y Jamaica, porque los vuelos directos no existían relaciones comerciales. Así que yo me pasé una infancia quizás moviéndome entre República Dominicana, Haití, Jamaica, La Habana. Luego migro a Yucatán, luego migro a Miami, luego migro Precisamente, Quisqueya, a es República de Dominicana. vuelta. Precisamente en ese sentido, que es interesante apuntar que cada viaje en el Caribe insular es un peregrinaje, y tú lo estás ilustrando con esto. Realizar todas estas travesías requiere también cuestionar esas rutas, lo cual tú estás haciendo correctamente, estableciendo que no había relaciones directas. Ahora, en esa idea de viaje y regreso, tú realizaste ese periplo por lugares del Caribe y regresas con el fin del siglo XX a Santo Domingo. Con tu llegada, tú inicias la serie de Burlas, una serie que es la que da también como origen al helado. Háblame de esa idea de cómo se genera la serie Burlas a partir de tu regreso a finales del siglo XX a República Dominicana. Yo siempre he visto la serie de las burlas más en el contexto de un regreso como sociocultural, ¿no? O sea, siempre lo vi como, pero con el tiempo también me hizo ver el entorno personal y emocional de ese regreso. Y ese regreso es en 1997, es un regreso a la inversa del sentido migratorio hacia el norte, en el cual nosotros tenemos también una tradición importante. Está la tradición migratoria que se genera de República Dominicana, que se genera a partir de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la década de 1950 y en la década de 1960. Está también la migración cubana que se inicia sobre todo en 1961, al declarar Fidel el carácter socialista de la revolución. Entonces, todos esos movimientos migratorios me vienen a la mente, y no solamente eso, sino también los que me son más cercanos generacionalmente, como el puerto de Mariel, que es el más reconocido internacionalmente en la década de 1980, el drama del Regina Express en las costas de Santo Domingo, donde perdieron la vida unos 30 dominicanos por negligencia y comercialización de la migración y lucro a partir de la migración y del drama humano
que se generaba en esa década en República Dominicana. Es decir, que todos esos factores fueron importantes en relación a cómo yo quería abordar el regreso. Yo también, en términos personales, vengo de un contexto, yo le digo un contexto de amarguras. O sea, mi padre había ido al exilio en 1949. Fue una de las figuras importantes de las luchas políticas en contra de la tiranía de Trujillo, pero también viene del fracaso de las izquierdas, viene del devenir democrático, antidemocrático de la Revolución Cubana. Es decir, que él, como figura histórica, da un montón de su vida, sobre todo de su vida familiar, a la lucha política y tiene esta aura de fracaso en su vida. Entonces yo también vengo como tratando de contrarrestar y por contraposición, Sara, yo creo que tú me hablaste mucho en este proceso de cómo nos elaboramos y cómo nos conformamos por contraposición y por contraste con otras cosas. Para mí era importante redefinir el discurso con que yo quería trabajar ese regreso. Y las burlas vienen en ese esquema. O sea, parodiar mi realidad insular, parodiar mi regreso, parodiar mi historia personal y desdramatizar un poco mi historia, la historia de mis contextos, tanto del cubano como el dominicano, y un poco las burlas surgen en ese contexto. Precisamente en la serie Burlas, que es muy interesante cómo tú tratas de desdramatizar el drama y cómo tratas precisamente de establecerte en oposición a la amargura desde una serie que se llama Burlas. En esa serie tú haces referencia insistente a la idea de la temperatura, a la temperatura. ¿Qué papel juega esa categoría en la serie y cómo tú crees que evoluciona a partir de ahí? ¿Tú sigues cargando con la idea de la temperatura? Bueno, a mí me interesaba mucho ampliar el universo discursivo de la insularidad. Y si los participantes en la exposición, los que van a entrar a ver Rumor número 5, ven el archivo 5, ahí podrán ver una lista de hechos históricos que yo relaciono como base conceptual del helado. Pero también me interesaba mucho cómo se veía en esas décadas y sobre todo en la historia del Caribe, la visión turística, las nociones preconcebidas, los clichés, los dichos. Hay un momento de mi regreso en el que yo confronto y tengo conversaciones bastante ilógicas con personas que no entendían mi regreso, sobre todo desde la perspectiva de la carrera, desde la perspectiva también personal, qué significaba ese regreso, cómo yo iba a manejarme en mis discursos, en mi obra. Era el fin de mi trayecto como artista. Muchos me plantearon que era el final de mi trayecto como artista. Entonces, claro, pues en ese contexto, la necesidad de cuestionar todas esas nociones equivocadas e instaladas en las nociones de los otros, me interesaba mucho analizarlas desde la perspectiva de la obra. Entre ellas la temperatura. Entre ellas la temperatura, claro. La acción del helado de mar transcurre alrededor de una ladera. Esa ladera es una forma cúbica, tridimensional, blanca, que tiene que ver mucho también con la constante referencia que yo hago a la historia del arte, sobre todo a la abstracción geométrica en mi obra.
Entonces, obviamente es una simple heladera blanca, pero tiene también todos esos referentes. Y también me interesa no solo la intriga que ese objeto genera cuando la gente se va acercando y va descubriendo lo que hay dentro, y también la duda del participante de si prueba o no el helado sabiendo una vez que sabe de qué se trata, de que no se trata de un helado dulce, sino que se trata de un helado salado. Ahí se generan ciertas energías. A eso yo le llamo también la temperatura corporal de la audiencia. Esas interacciones sociales que se dan en torno a ese objeto y a lo que ese objeto contiene. No solamente me interesaba hablar de temperaturas y lo que implica mantener un helado que no se descongele, ¿no? Yo creo que también una de en la exhibición yo hablo de ese periplo que dio el helado una vez fue fabricado en República Dominicana y cómo llegó a Chicago sin derretirse. Todas esas historias son parte del helado y la temperatura es una parte indivisible de él. Hablando de historias y retomando algo que mencionaste ahora mismo, eh, y hablando específicamente del helado de agua de mar Caribe, que es parte de la serie Burlas, yo quisiera que hablaras sobre, que abundaras un poco sobre la genealogía de este helado en términos de los elementos conceptuales, los elementos históricos que lo constituyen. Cuáles son los ingredientes históricos de esta pieza, porque creo que son fundamentales para comprender la configuración final de la pieza. Bueno, en Archivo 5 yo desarrollo 7 puntos que tienen que ver con historias coloniales, con historias de dictadura, digamos, con las luchas por las rutas marítimas, no solamente durante la colonia, sino también durante la Guerra Fría. Claro. También las nuevas amenazas, como se fue el término que se usó durante la guerra de baja intensidad, que es las migraciones y el narcotráfico. Hago también mención de artistas como Silvano Lora y esos gestos simbólicos de replantear la historia, de renombrar la historia y de reescribir la historia. Son esas, obviamente, 7 momentos que yo considero constitutivos de la pieza, pero también están esos otros referentes de la historia del arte. Yo conversaba mucho con Sara que yo viví en Miami entre 1994 y 1997 y en ese periodo estuve muy cercana a los coleccionistas Rosa y Carlos de la Cruz, quienes eran muy amigos de Félix González Torres. Y la obra de Félix González Torres fue sumamente indispensable en ese acercamiento a la obra participativa, a esa manera en que él democratizó la adquisición de la obra, fragmentándola y que el público pudiera llevársela consigo. Me recuerda incluso una obra que yo desarrollé en Miami, donde la audiencia tenía que hacer un recorrido por 3 momentos, por 3 espacios físicos de la ciudad, que era mi casa, la galería que me representaba y el museo que era el que me estaba organizando la exhibición, una exhibición curada por Bonnie Clearwater, donde yo demandaba que la audiencia tuviera una experiencia lo más cercana posible a lo que era desplazarse para conseguir un objetivo. En este caso, era un objetivo relacionado a la migración. Yo era una migrante en Estados Unidos y esa experiencia yo quería que la audiencia la tuviera no exactamente igual, porque no es lo mismo migrar entre North Miami, Coral Gables y mi estudio que también estaba en Coral Gables, sino entre islas, continentes y economías diferentes. Sí, como esto es una conversación, yo me obligo a hacer un comentario tomando algo que acabas de decir, porque esos ingredientes históricos del helado que se encuentran contenidos en el archivo 5 del 5.1 al 5.7 en esta exposición,
lo vinculo mucho a tu idea de construcción de presentes, pero también a algo que a mí me interesa mucho, que es la fabricación de utopías desde el discurso artístico. Y es como estos filos de utopía aparecen entrampados en un momento de violencia. Y me explico. La mirada utópica, en este caso, refiere al planteamiento de posibilidades imposibles, el helado, la posibilidad imposible. Y esta mirada utópica no hace resistencia al sustrato de violencia que tiene que ver con su propia contradicción, con su propia condición pasajera, con lo complejo de su sabor. Y ahí vuelvo al sabor, porque no se debe subestimar jamás la potencia del sabor en relación con la imagen, en relación o en contraposición con la imagen, en el caso del helado. Desde que el helado, como bien dijo Gabriela al inicio, desde que el helado se posa en la lengua, se comienza a pensar, ¿y qué es esto? ¿Y por qué esto es así? Ese helado no se esperaba, no tan salado, no tan grasoso, no tan perfumado. Es decir, se queda como en ese umbral desde donde se generan las preguntas. Y precisamente esas preguntas y esas expectativas que se tienen del helado me lleva a hablar de otras expectativas. Y es que quiero hablar contigo, Quisqueya, sobre la problemática de la representación de la cultura en los escenarios turísticos a los que te referiste al principio. Como sabemos o imaginamos, el mar es un recurso indispensable en esta construcción. ¿Qué lugar tú entiendes tiene esa mitología del mar en relación con el escenario turístico en la realización del helado de agua de mar Caribe? Bueno, la construcción del mar para mí no, desde el punto de vista turístico, tiene un espacio en la obra. Pero esa otra construcción histórica de la que yo te hablo tiene mucho más peso. Obviamente tenemos una realidad como sociedad que es la industria turística y lo que implica en la economía dominicana y del Caribe la presencia de esa dinámica. Hoy día, una de las grandes crisis económicas que presenta la sociedad dominicana es cómo va a reestructurar el turismo luego de esta crisis sanitaria. Eso es una parte, obviamente, que hay una conexión directa con esa construcción del mar a través de la figura del otro y de cómo nos ven. Y esa noción de venir a este espacio geográfico al descanso, a la desconexión, a la sanación, y todo eso llega por ese mismo, digamos, conducto que es el mar. Otro momento que tú me hablabas en una de tus preguntas, en uno de tus puntos que me mandaste previamente, el siglo XXI. Y el siglo XXI a mí me lleva a dos factores. El factor de una imagen, por ejemplo, que dio la vuelta viralmente de las costas de Santo Domingo, que cuando preparé el PowerPoint, que se nos olvidó hacerlo, hay una imagen de residuos sólidos que bordean toda la costa de Santo Domingo. Y eso también está presente en la construcción del siglo XXI. No solamente la noción turística o la invención que hacemos de nuestra construcción cultural a partir de lo que queremos mercadear como producto turístico, sino también esa otra realidad con la que tenemos que lidiar en el siglo XXI, que son las contaminaciones del mar. Claro. Entonces, ahí hay esa narrativa del helado tiene que siempre fue una construcción de presente. Eso es otra cosa que para mí era fundamental en la obra del helado en el 2002. Si bien yo hago esos puntos históricos, para mí no tenía sentido referirme al pasado, sino eso, construir presente desde mi trabajo. Y eso era un punto importante que quería dejar
comentar y compartir con ustedes. Hay una frase de Bradbury que me encantó, es: la ficción no es en absoluto una huida, es un movimiento que esquiva la realidad para encantarla y obligarla a comportarse. O sea, la ficción obliga a la realidad a comportarse de una manera, en un esquema en el cual podemos vivirla y procesarla. Entonces, ahí en ese sentido yo creo que la ficción tiene que obrar en términos de la realidad, de la realidad del siglo XXI en relación a las rutas marítimas, por ejemplo, esas nuevas rutas que se están creando en las guerras económicas actuales. Eso también, como que traer el helado a Rumor 5, al Malva, y esa cooperación entre el Centro León y el Malva que ha sido traerme a mí el 2002 al 2021, es también referirme al mar no solamente como esa posibilidad de construir ficción de un sabor o de una temperatura, sino qué vamos a hacer con el mar en el presente. Yo probé una versión del helado. Yo convivo en el Centro León con una versión del helado. Tú me has contado numerosas versiones del helado. Los testigos y rumoristas de esta exposición Rumor 5 han contado sus versiones del helado. Ciertamente las versiones del helado son también muy elusivas, son también escapadizas, andan, son un poco así como fluidas como el propio cuerpo líquido. Pero yo quisiera que nos refiriéramos quizás para ir cerrando a la idea de lo efímero en oposición a lo permanente en relación al helado de agua de Mar Caribe. Esta escultura, acción que es de por sí efímera, tiene un componente de permanencia. ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede la generación de ese elemento que es una fotografía que es con la que yo convivo en el Centro León? Bueno, el helado es el helado y la acción del helado está hecho de una materialidad que tiene fin, que se acaba. Entonces, y muchas de las acciones, yo creo que casi todas las acciones de esa época, que es donde yo más hice acciones, ya yo no hago tantas acciones, están acompañadas de una versión fotográfica. Esa versión fotográfica no es de ninguna manera un documento de la acción, sino tiene su independencia de lenguaje. Si es casi siempre una versión fotográfica, tiene el lenguaje de la fotografía muy bien articulado. Por ejemplo, en el caso de la ropa congelada, había todo un rejuego tautológico entre congelar la ropa y qué hace la fotografía al congelar un instante en el momento que se obtura. Como que había esa relación entre congelar un momento a través de la fotografía y congelar la ropa. Que si bien tiene toda esa contenido que está relacionado a usar el tema de lo térmico en la serie, también está relacionado con hablar del arte y de los lenguajes del arte desde otras disciplinas. Entonces ahí siempre, yo creo que tiene que ver mucho con mi formación en el Instituto Superior de Arte en Cuba, esa necesidad de buscar siempre las disciplinas o los medios ideales que van a nutrir esa idea, ¿no? Y cómo una idea nutre un medio y cómo un medio puede nutrir una idea. Y ahí se dan esas fusiones, productos de las cuales una acción tiene una versión fotográfica o viceversa, porque también puede ser de la otra vía. Yo te para también concluir, voy a leerte algo y quiero que tú reacciones a esto y me digas qué es. ¿Okay? La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café.
Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta. Si tú pudieras formar de nuevo aquellas combinaciones, devolviéndome el país sin agua, me la bebería toda para escupir el cielo. Ya, bueno, es un fragmento de La Isla en Peso y obviamente la figura de Virgilio Piñera fue para mí no solamente en la serie de las burlas, eso, mucho antes. Yo empiezo a leer a Virgilio Piñera con 17 años. Recuerdo que el primer libro de cuentos me lo regaló un amigo caminando por la calle El Conde y tomándome un café en la cafetera, que es un lugar bastante peculiar en la historia de mi generación. Y obviamente el tono y la perfección de ese poema tuvieron una marca profunda en mi manera de ver la literatura, el arte y mi proceso de creación. Es exactamente Virgilio Piñera y Antonio Benítez Rojo quienes me dan esa estructura literaria de la cual puedo yo partir y puedo yo surgir como artista, definitivamente. Bueno, con esto quiero también invitar a todos los que nos ven esta inauguración a participar en el chat haciendo preguntas o comentarios. Pueden hacerlo por nuestro chat en esta inauguración del Rumor 5 del helado de agua de Mar Caribe. Yo en nombre de mi institución, de la institución que represento, del Centro León, quiero agradecer al Malva, a Gabriela Rangel y a todo su equipo maravilloso de personas que nos haya permitido establecer este diálogo, que va a ser un diálogo con puntos suspensivos. A Quisqueya Enríquez por generar esa pieza maravillosa que hoy nos une y que hoy establece la continuidad de las relaciones discontinuas de las que hablábamos desde el principio. Entonces, nada, muchísimas gracias, Quisqueya. Gracias. No, muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Gracias al equipo Malva Joven, al Centro León, Sara. Realmente esto ha sido un proceso para nosotros y para seguir trabajando juntas, como siempre lo hemos hecho. Así que muchísimas gracias.